Hola, bienvenidos a Fútbol por Dentro, un programa donde lo más importante es el fútbol que se hace aquí, en Cuba. Quédese con nosotros que ya comenzamos. Y así comienzan nuestros 27 minutos semanales y hoy estaremos hablando de la actualidad del fútbol cubano. Una actualidad marcada por la segunda ventana de las eliminatorias mundialistas de fútbol femenino, también por el sorteo de la Liga de Naciones de CONCACAF, así como el tramo final del torneo de apertura y el cierre de la primera etapa de la Liga Nacional de Futsal. La segunda ventana de las eliminatorias mundialistas rumbo a Australia-Nueva Zelanda 2023 deparó para Cuba su enfrentamiento ante el representativo de Honduras en el estadio Antonio Maceo de Santiago de Cuba. A pesar de dominar el balón y generar algunas opciones de gol, el seleccionado cubano no pasó del empate sin goles con el elenco hondureño. Un resultado que dejó al plantel conducido por Edelcio Griego en la segunda plaza del Grupo E, por detrás del equipo de Haití. Verdugo 21-0 de Islas Vírgenes Británicas en la propia fecha 3. Un partido de altas y bajas por ambos elencos. En el primer parcial nuestro equipo tuvo más dominio de la media cancha y pudimos llegar con más claridad. Ya al aparecer un poco el agotamiento físico y la estrategia de poder ganar un poco más en ofensiva, pues entonces eso nos provocó un poco que desequilibrio en la media cancha y Honduras entonces aprovechó ese espacio para apoderarse un poco, superpoblar un poco más la media cancha y fue la cantidad de opciones que
se pudieron apreciar que tuvieron. No obstante eso, ya después que nosotros logramos reorganizar nuevamente nuestras líneas, entonces ya pudimos ir un poco más arriba, apretar un poco más arriba y sobre todo tratar de buscar la finalización por los costados, buscando culminar el ataque con centro. El partido tuvo equilibrio. Se esperaba incluso que el partido pudiera ser así porque sabíamos que Honduras es un equipo que tiene nivel y que nos iba a ofrecer una resistencia tal como se pudo apreciar en la cancha. Sí, en los primeros minutos de cada tiempo nos pasó eso, que estábamos muy esperando a que ellos nos dieran para nosotros dar. Entonces, ¿qué decía el entrenador? Que no podemos esperar eso, tenemos que ir desde el principio arriba de ella. Y entonces el equipo trató de levantar ese ánimo y lo que pasa es que no pudo llegar el gol. Bueno, ya después de mi lesión, que estuve varios meses lesionada, me sentí al entrar al terreno con mucha, no desesperación, pero sí con ansiedad de ya tocar ese terreno que por fin, gracias a Dios, hoy se me dio la oportunidad. Donde tuve varios minutos, que yo sé que fueron pocos, pero pude aportarle al equipo lo necesario, que jugué en esos 10 minutos, en esos 20 minutos que jugué, di lo mejor de mí y por eso sé que pudimos aprovechar en esos últimos minutos en varias ocasiones, como en el tiro a puerta, que tuvimos varias oportunidades y a mí misma fue una de las principales que me tocó, pero nada, trabajar en eso para que la próxima no salga. Podemos considerar que a nuestro equipo le faltó un poco de ambición. Nosotros pudimos haber buscado un poco más arriba, haber presionado un poco más arriba, incluso en las opciones que se nos ofrecieron de posibilidades de gol, pudimos haber buscado un poco más de objetividad en las jugadoras nuestras, sobre todo ganándole la espalda a las jugadoras contrarias y perfilándonos en la diagonal ofensiva, enrumbando al marco contrario. Eso nos faltó, en eso no estuvimos a la orden y a la postre sufrimos esa dificultad durante el partido. Pero por supuesto que se le quería ganar y más que está jugando en casa a un equipo que presentó bastante eficiencia y nosotros debimos ganar el partido, debimos poner más carne al asador, me parece. Fuimos un poco conservadores y creo que por ahí se nos fueron los 3 puntos. Me parece que físicamente la muchacha hay veces se le vio un poco agotada, a Honduras también, y fue un partido cargado de un centrocampismo y no hubo muchas acciones en las áreas, excepto 2 o 3 acciones cubanas y bueno, también 2 o 3 acciones hondureñas. Pero bueno, el resultado debió ser un poquito más holgado, los 3 puntos para nosotros. El clasificado por el Grupo E a la final de CONCACAF en Monterrey, México. En los últimos días también se conocieron los rivales de la selección absoluta en el nivel B de la Liga de Naciones de CONCACAF. El plantel conducido por Pablo Elier Sánchez quedó ubicado en el Grupo A, junto a las representaciones de Guadalupe, Antigua y Barbuda y Barbados. A simple vista no parece una llave complicada y Guadalupe se presenta como el rival a batir por el único boleto al principal nivel del torneo. Sin embargo, los partidos se ganan en el campo y detalles como la selección de jugadores, el estado de forma de los convocados y concentraciones en los periodos de tiempo establecidos serán determinantes para el buen desempeño del equipo nacional en un certamen que además dará pasajes para la Copa de Oro 2023. Sí, todo el mundo habla de que el grupo es un grupo accesible, es verdad que Cuba sí presenta todas sus cartas, es un grupo bastante accesible, pero ojo, que el Caribe ha crecido muchísimo. Yo tuve la posibilidad de estar 4 años dentro del fútbol del Caribe, casualmente en Antigua y Barbuda, conozco bien la selección de Antigua y Barbuda, conozco su fútbol. Guadalupe a priori debe ser el más fuerte, pero a priori porque Barbados y Antigua han crecido. Creo que tenemos que hacer unos buenos planteamientos, creo que tenemos que estar juntos un poco más de tiempo, la selección antes de enfrentar esos partidos y no confiarnos nunca. No ha pasado otras veces que creemos que las islas están en el mismo lugar y no, las islas han crecido, no mucho, pero realmente han crecido y se nos puede equiparar. Los partidos aquí en casa, ojalá que jugamos en casa, estamos luchando por jugar aquí en casa, tenemos que sacar todos los puntos aquí en casa y afuera, por supuesto, dependiendo cómo va el grupo, tenemos que sacar la mayor cantidad de puntos.
y haciendo, como le dije, unos buenos planteamientos y unos buenos funcionamientos para nuestro equipo anote goles y por supuesto permitir lo menos posible. Después de varios años sin jugar ante su afición, la segunda edición de la Liga de Campeones permitirá que la Absoluta juegue en casa. La fecha señalada para el reencuentro del equipo Cuba con sus parciales es el 5 de junio en el estadio Antonio Maceo de Santiago de Cuba como nueva sede y Barbados como rival. 7 días después, en lo que será su cuarto juego del evento, los criollos volverán a saltar a la superficie sintética del Maceo para medirse a Antigua y Barbuda. Un rival al que ya habrán enfrentado como visitantes el 9 de junio. El debut de los conducidos por Pablo Elier Sánchez está fijado para el 2 de junio ante Guadalupe. Elenco frente al que cerrarán su calendario el 26 de marzo de 2023 en el Antonio Maceo de Santiago de Cuba. El otro encuentro de la selección nacional en el torneo se producirá el 23 de marzo del próximo año como visitantes ante Barbados. Sí, planes hay, por supuesto. Nosotros siempre estamos peleando un poco porque el equipo se reúna más tiempo antes. Hay veces pasa porque los clubes no te lo dan con suficiente tiempo, pero estamos haciendo una estrategia para ver si por lo menos el equipo se reúne con un microciclo de antelación, por lo menos entrenar un microciclo, entrenar 5 o 6 días para que haya un poco más de entrenamiento y bueno, por supuesto que el seleccionador pueda tener el equipo más tiempo y entrenar las estrategias y los funcionamientos, que es lo que hace falta para plantear unos buenos partidos. Se está haciendo, la Asociación de Fútbol Cubano se está haciendo todo un engramaje para poder, por supuesto, tener más tiempo con el equipo y que todas sus piezas estén listas para enfrentar esos partidos, que es un grupo, como vuelvo y repito, asequible, accesible, pero es un grupo que hay que sacar los puntos porque si ellos traen a jugadores que tienen en Europa también, las 3 islas, pueden enfrentarnos y pueden, me parece, que plantando más cara de la que se piensa por la afición y por algunos entendidos. El torneo de apertura de la Liga Nacional de Fútbol entra en su recta final y equipos como Artemisa y Santiago de Cuba ya se perfilan como los finalistas del certamen, al tiempo que otros como La Habana, Las Tunas y Camagüey están bien posicionados en la carrera por la clasificación al clausura. Todo lo contrario sucede con elencos como Mayabeque, Isla de la Juventud y Santi Espíritus, a quienes solo le queda la posibilidad de completar el calendario competitivo de la justa. Todavía con opciones matemáticas, pero a merced de los mejor ubicados se encuentran Matanzas, Pinar del Río, Ciego de Ávila y Holguín. La segunda vuelta del torneo Apertura ya ha dejado varias goleadas y jugadas interesantes, como las protagonizadas por La Habana y Santiago de Cuba en la fecha 9 a costa de Cienfuegos y Santi Espíritus, o el éxito de Holguín como visitante en el CBD Sergio Alonso Grandal ante Ciego de Ávila. A pesar de sufrir muchísimo en la Polar, los marineros se repusieron en la jornada 10 y protagonizaron el resultado más abultado de la fecha al vapulear a Matanzas 6-1. Tenemos que darle gracias a Dios a los jugadores jóvenes que tenemos. Son jugadores que son egresados de la IDE, que han pasado por la IDE, que ya tienen un rodaje ya de campeonatos nacionales escolares, juveniles. Y eso es muy importante también, porque se supone que son jugadores que ya han jugado campeonatos nacionales y eso los ayuda a enfrentar el campeonato nacional de primera categoría. Sí, lo he dicho en varias ocasiones. Creo que esta mezcla la buscamos intencionalmente, tratar de juntar los jugadores jóvenes con esos llamados veteranos que todavía tienen mucho que aportar y tratar de buscar esa mezcla para lograr los resultados venideros y próximos años tener un equipo compacto y volver a estar en la cima de la élite del fútbol cubano. En el orden colectivo, Artemisa y Santiago de Cuba son los equipos que más ganan con 8 triunfos. Los gladiadores exhiben el mejor ataque con 26 goles, en tanto los Diablos Rojos cuentan con la mejor retaguardia al solo permitir 5 anotaciones en 990 minutos de juego. La otra versión de la historia la protagonizan Santi Espíritus y Mayabeque. Los caciques son el plantel que más goles permite con 21, mientras los espirituanos son el conjunto con más derrotas, 9, y el único que todavía no activa el registro goleador del torneo.
En cuanto al rendimiento individual se refiere, el atacante artemiseño Yasnay Rivero se mantiene al frente de los máximos realizadores con 8 dianas, seguido del experimentado mediocampista cienfueguero Reinier Cerdeira, autor de 7 goles, y del también futbolista de los marineros Dorji Rajadel, quien ha roto las redes rivales en 6 ocasiones. Hola, soy Carla Duarte. Bienvenidos a Disparo a la Red, una sección dedicada a seguir la actividad de los futbolistas cubanos en Internet. Por la vía de las plataformas digitales conocimos de la contribución de Arichel Hernández a la victoria 2-0 de la Universidad Organización y Método sobre el Atlético San Cristóbal. El capitán de la selección absoluta, Arichel Hernández, fue una pieza fundamental en la victoria 2-0 de la Universidad Organización y Método sobre el Atlético San Cristóbal, con un gol e igual cantidad de asistencias en una participación que se mantuvo durante los 90 minutos del juego en la fecha 4 de la Liga Dominicana de Fútbol. Los estudiantes se encuentran en el tercer escaño de la tabla de posiciones de este certamen con 2 victorias, un empate y una derrota, para un total de 7 puntos. Más al norte, en Estados Unidos, destaca la actuación del pinareño Modesto Méndez. En la MLS, el defensor vueltabajero jugó todo el partido entre el Orlando City 2 y el Inter de Miami 2 con victoria 2-0 para este último. En la fecha anterior, el 5 de abril, Modesto también disputó todo el encuentro, que terminó con empate a 3 ante el Philadelphia Union 2. El otro futbolista de la absoluta en el Inter de Miami, el mediocampista manero Dairon Reyes, jugó 45 minutos en la victoria del domingo ante el Orlando City 2. De igual forma, en la US Open Cup, el lateral izquierdo pinareño José Luis Corrales disputó los 90 minutos en la victoria 2-1 del FC Tulsa sobre el Tulsa Athletics. Mientras, en la misma competición, el arquero pinareño Raico Rosarena defendió los 3 palos durante 90 minutos en el encuentro que constituyó una goleada 6-0 del Tampa Bay Rowdies a The Villages el pasado 5 de abril. Por último, en Europa, el atacante Onel Hernández jugó 76 minutos en el revés del Birmingham City 2-0 ante el Nottingham West en la Championship inglesa. En la primera división de la Real Federación Española de Fútbol, el defensor Carlos Vázquez disputó alrededor de un cuarto de hora en la derrota del Tudelano 1-0 contra el UD Logroñés. En la tercera de Noruega, el atacante William Pozo completó los 90 minutos en el empate a 2 del Notodel contra el Sotra SK. El internacional cubano firmó el tanto del empate de su club en el último minuto del tiempo de compensación. En la jornada 28 de la Serie D de Italia, David Incerti estuvo desde el arranque en la derrota del Atlético Uri 2-0 frente a Giugliano. Los espero la próxima semana en otro Disparo a la Red, siempre en fútbol por dentro, donde lo más importante es el fútbol que se hace aquí. La Liga Nacional de Futsal cerró hace unos días el calendario competitivo de su primera etapa. A falta de algunos partidos pendientes, ya certificaron su pase a la segunda ronda los representativos de La Habana y Pinar del Río por el Grupo A, Ciego de Ávila y Camagüey por la llave C, Holguín y Granma por el apartado D. En el B, Cienfuegos lo tiene prácticamente garantizado, mientras Matanzas, Mayabeque y Villa Clara podrían pelear por la segunda posición del grupo. Este grupo, el Grupo Oriental, es uno de los grupos más difíciles del país porque está el campeón nacional, como usted decía, y Santiago de Cuba, un equipo que por su tradición tiene buenos jugadores de futsal y además de eso nosotros el equipo del fue una competencia difícil donde hicimos una estrategia para cada equipo. Con Granma aquí perdimos un partido 1-0 donde podíamos haber ganado ese partido empatado. Fuimos a Santiago de Cuba, sacamos 3 puntos y con Guantánamo aquí, un equipo que es joven pero con perspectiva, le sacamos los 2 partidos. Y ahora el partido de con Santiago de Cuba, creo que nuestro equipo demostró que es un equipo que está en una fase competitiva muy alta y donde logramos el objetivo final que alcanzamos 13 puntos. De los 18 puntos planificado para la primera etapa, nosotros alcanzamos 13 puntos, con un porcentaje bastante aceptable y nos dimos la clasificación para la segunda etapa ahora que comienza el 7 de mayo. El objetivo era pasar de esta ronda. Estábamos en un grupo bastante complicado a mi modo de ver, con el campeón nacional Granma y Santiago, que había sido el 4º lugar del campeonato nacional pasado. Nosotros habíamos quedado en 6º en aquel campeonato, pero bueno, estábamos en una zona para mí de las más difíciles del torneo. Tuvimos una buena preparación, hay que decir, sí. El equipo se preparó muy bien, siempre con el objetivo de clasificar. Tenemos un equipo bastante joven, ya el más veterano soy yo, de ahí en fuera todos los muchachos tienen 20 y tantos años, algunos 10 y tantos, que quiere decir que tenemos un buen equipo y el colectivo técnico ha logrado encaminarlos a todos y se ha hecho un buen trabajo desde el primer día de la preparación hasta hoy que culminó aquí con este partido y se logró el objetivo, que era clasificar la próxima fase. No, el equipo está muy contento, ya salió el resultado del trabajo que venimos haciendo desde el inicio de la preparación.
desde un inicio dijimos que este equipo en el papel quizás no fuera el más favorito, pero era un equipo que competía muy bien y nada, salió el resultado que esperábamos. La primera fase del principal torneo de futsal del país no dejó espacios para las sorpresas y se mantienen en competencia los máximos aspirantes al título insular en este curso. Según los resultados del inicio del certamen, equipos como La Habana, puntero del A con puntuación perfecta en 5 salidas a la cancha, Ciego de Ávila, líder del B con 4 éxitos y un empate, y Granma, ganador del D con 5 victorias y un empate, se vislumbran como los principales candidatos a disputar la final del certamen. Mientras, históricos como Pinar del Río, Cienfuegos y Holguín pelearán por romper los vaticinios y ubicarse entre los 4 primeros de la justa. Nada, nosotros vamos a seguir paso a paso, que ha sido la táctica que hemos utilizado, paso a paso, sin pensar en un próximo partido quizás, ni vamos a estar enfocados en el partido que nos toque de la fecha, ¿no? Sin pensar en llegar lejos ni cerca, nada, enfocado en el partido de turno. No, esta segunda ronda va a ser mucho más exigente, porque ya los partidos van a ser un poco más difíciles, ya tú lo decías, el campeón y el subcampeón de ediciones anteriores, 2 equipos difíciles que a priori son los favoritos, digo yo, para pasar de ronda. Pero como te decía, nosotros estamos bien preparados, hemos tenido partidos ya con Granma muy parejos los dos. Ciego es un equipo que lo conocemos de otros torneos que nos hemos enfrentado y también hemos tenido resultados muy parejos con ellos. Ahora enfocarnos en este mes que nos queda de impas, en la preparación, prepararnos de cara a esa segunda fase y sin duda, como tú decías, buscar el objetivo de estar entre los dos para llegar a la fase final. Más allá de algunos inconvenientes con ciertos equipos en la transportación, la Liga Nacional de Futsal ha tenido muy buena acogida entre jugadores y entrenadores, que ahora pueden competir en un torneo de larga duración y disfrutar una mayor cantidad de partidos en el año. La nueva estructura de la competición favorecerá el desarrollo de jóvenes talentos como los habaneros Dayan Cotilla e Iduán Martínez, el granmense Michael Girón o el holguinero Alejandro del Val, por solo citar algunos nombres. También posibilitará que veteranos como Reinier Socarrás, Edgar Castillo, Jean-Pierre Rodríguez y Karel Mariño, entre otros, jueguen con regularidad ante su afición. No, eso es algo que yo quiero agradecer a la Comisión Nacional, que fue la que implementó el torneo. Creo que es un torneo que hace años se estaba luchando por esto, porque toda la provincia tuvieran su sede como local. Aquí en Holguín siempre la gente, coño, ¿y cuándo ustedes van a jugar aquí? ¿Cuándo ustedes van a jugar aquí? Hasta que ahora en este campeonato se dio la oportunidad. Hemos tenido 3 partidos acá. Como tú decías, hoy fue el día que menos gente vino. Quizás el horario también, si se pudiera jugar de noche aquí, cuando viene de noche aquí, esto prácticamente se repleta. Pero bueno, es algo grande, la gente está contento, el público está ferviente por todo el mundo se interesa. Y para nosotros también, por lo menos para mí, nunca había tenido la posibilidad de jugar un torneo nacional en casa acá, frente a la familia, el público, la gente que lo sigue aún. Y el equipo está sobre el equipo. El equipo son muchachos, ya te decía, jóvenes con mucho deseo de jugar, mucho deseo hay en el equipo. El equipo tiene una unidad muy buena que se nota desde fuera, el que lo ve, dice, coño, estos muchachos están unidos, el colectivo técnico, todo está bien engranado ahí. Se nos ha apoyado bastante por la dirección del INDER en la provincia, dentro de lo que cabe. Algunos detallitos que, bueno, pienso que se vayan limando poco a poco en lo que va avanzando el campeonato. Y nada, ya te digo, el equipo está listo y preparado para lo que viene próximamente. No, gracias a este evento que se está realizando de la Liga Nacional, muchos jugadores, como es mi caso, tenemos la posibilidad de jugar más encuentros y demostrar la calidad que tenemos. Hacía falta ya en el país un campeonato como este que tuviera varios partidos. Y así termina nuestro tiempo televisivo de hoy, donde estuvimos hablando de la actualidad del fútbol cubano. Usted síganos en las redes sociales. Recuerde que esto es Fútbol por Dentro, donde lo más importante es el fútbol que se hace en Cuba. Hasta la próxima.